Vamos a comenzar con el repaso de primero medio que corresponde a constitución microscópica de la materia. Vamos a recordar los contenidos, términos básicos, modelos atómicos que vimos en clase, cómo se calculan las partículas subatómicas, qué es cambio químico y cambio físico, y adentraremos en los cambios de estado de la materia y lo que corresponde a sustancias puras y compuestos. Recordemos algunos conceptos. Primero en la química. Recordemos que la química corresponde a la parte de las ciencias que estudia la composición de la materia, sus reacciones y sus transformaciones, ¿ya? Todo lo que es materia va a ser lo que nos rodea, ocupa un espacio y es medible de alguna manera, por ejemplo, peso, volumen, densidad, etc. Todo lo que es materia contiene átomos, ¿ya? El átomo en algún momento se pensó como concepto lo más pequeño de la materia, es decir, que no puede ser dividido, indivisible. Bueno, ahora nosotros sabemos que sí contiene partículas subatómicas, como el protón, el neutrón y el electrón. El protón, recordemos que tiene carga positiva, se encuentra en el núcleo. El neutrón también se encuentra en el núcleo, pero carece de carga eléctrica. Y el electrón está fuera del núcleo, dependiendo de la teoría atómica que estemos analizando, tenemos distintas acepciones, y tiene carga negativa, ¿ya? Cuando hablamos de elemento, nosotros estamos mencionando un tipo característico de átomo. Tiene propiedades específicas y están dadas por su número atómico, es decir, por la cantidad de protones que posee. Las sustancias puras corresponden tanto a elemento y compuesto, ya cuando están solas, ya no mezcladas. Y cuando hablamos de compuesto, estamos ante una combinación de elementos distintos, ¿ya? Si nosotros analizamos el concepto de elemento neutro, vamos a tener átomos que no tienen carga eléctrica, digamos, porque, o sea, una carga formal, porque la carga positiva y negativa están en equilibrio, ya tiene la misma cantidad de protones y de electrones. En cambio, el ion es un átomo cargado eléctricamente y tenemos dos posibilidades: que sea un catión, es decir, que está cargado positivamente porque perdió electrones. Recordemos que el electrón es de carga negativa, así que si se pierde, queda cargado positivamente. Y el anión, que es aquel que adquiere electrones quedando cargado negativamente. Y finalmente tenemos el número atómico, que corresponde a una Z mayúscula como símbolo. El número atómico depende de la cantidad de protones del átomo, ¿ya? Esa cantidad de protones jamás va a cambiar, por eso le da la identidad. Los protones y los neutrones no salen en las reacciones químicas del átomo, solamente los electrones. Entonces, la Z siempre va a ser igual a la cantidad de protones. Y en cambio, la masa atómica corresponde a la masa que está confinada en el núcleo. Y en el núcleo nosotros tenemos protones y neutrones, por lo tanto es la suma de esos dos números, ¿ya? Si hablamos de las teorías atómicas, tenemos que empezar por la teoría de la antigua Grecia, que corresponde a Demócrito y Leucipo, y se llama el atomismo. Simplemente nosotros la vamos a ver como que la materia contiene átomos y que los átomos eran indivisibles en esa época, o sea, era la partícula más pequeña que podía existir de algo. Cuando nosotros avanzamos hacia el año 1804, encontramos la teoría atómica de Dalton o el modelo de bola de billar. Bueno, el modelo de bola de billar tiene varios postulados. Primero, que la materia está formada por átomos y esos átomos son, como corresponde aquí, a una esfera. Esa esfera parece que no contiene nada dentro. Por lo tanto, igual estamos diciendo que son indivisibles e indestructibles. Los átomos de un mismo elemento van a ser idénticos, es decir, el átomo de hidrógeno va a ser siempre igual, pero si yo comparo el átomo de hidrógeno y del carbono, van a ser distintos en su masa y en sus propiedades, ¿ya? Cuando hablamos de compuestos, estamos combinando distintos átomos, distintos tipos de átomos o elementos. Y en una reacción química siempre va a haber una reorganización de átomos.
Luego viene en el año 1904 el modelo de Thomson o de budín de pasa. Aquí se descubre el electrón, por lo tanto, ya no es solo esa masa que además no tenía carga. Acá nosotros nos damos cuenta que esa masa, el átomo, está cargado positivamente y tiene dentro de él insertos los electrones, ¿ya? Y los electrones son de carga negativa. Luego vemos el modelo de Rutherford, que se denomina planetario. Acá nosotros tenemos el núcleo atómico que está en el centro, contiene la mayor cantidad de masa del átomo y está cargado positivamente, eso es importante. Alrededor de él nosotros tenemos los electrones que están girando a gran velocidad. Luego tenemos el modelo de Bohr o modelo estacionario. Y hay varias conclusiones. Primero, nosotros podemos ver que sigue estando el núcleo céntrico y pequeño en el centro, o sea, en el centro obviamente. Alrededor de él están los orbitales o las órbitas y cada una tiene niveles de energía. Ya ellas no se superponen, son círculos o circunferencias concéntricas. Ahí están los electrones y se van moviendo alrededor de la órbita. ¿Ya? Solamente cuando se transfieren entre órbitas, nosotros vamos a tener una liberación de energía luminosa, que se denomina fotón. Finalmente llegamos al modelo de Schrödinger, que en realidad es una coordinación de estos tres científicos, Schrödinger, de Broglie y Heisenberg. ¿Ya? Generalmente se le adjudica este modelo al primero de los que mencioné. Se denomina mecano cuántico. Nosotros podemos ver aquí el avance de los modelos atómicos anteriores. El modelo de Schrödinger tiene como base que el electrón ya no es una partícula únicamente, sino que es una onda también, ¿ya? Tiene una dualidad de comportamiento. Por lo tanto, nosotros no podemos saber dónde está exactamente y tampoco podemos tener orbitales u órbitas. Ahora va a haber una nube electrónica donde tenemos una probabilidad de encontrar el electrón que está representado con todos esos puntitos. Por todos esos lados existen probabilidades de encontrar electrones, ¿ya? Y eso se llama nube electrónica. Cuando nosotros hacemos ejercicios de cálculo de partículas subatómicas, recordemos que tenemos dos fórmulas principales. La primera corresponde a la de número atómico, donde ustedes van a ver que siempre el número atómico es la cantidad de protones. La segunda es sobre la masa del átomo, donde ustedes deben recordar que si la masa del átomo está centrada en el núcleo, entonces corresponde a la suma de las partículas subatómicas que están en él, y ellas son protón y neutrón. Tenemos dos situaciones particulares. Que un átomo sea neutro, eso quiere decir que la cantidad de protones y electrones siempre va a estar equilibrada, o sea, van a ser iguales, o que el átomo no sea neutro, es decir, que sea un ion. Y ahí tenemos dos posibilidades, que sea un catión, y cuando es un catión vamos a ver una carga positiva. Eso quiere decir que perdió electrones, uno o más electrones. Entonces se le van a restar electrones. Y el anión, que va a estar cargado negativamente, adquiere electrones. Por lo tanto, vamos a agregar uno o más electrones según el ejercicio nos diga. Recordemos que la simbología siempre va a tener el símbolo del elemento, el número másico y el número atómico. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio que se nota que es un ion. Se nota que es un ion porque aquí hay una carga. Si esa carga es positiva, quiere decir que esto es un catión. Y aquí me da la información que es una carga positiva triple, es decir, perdió 3 electrones. Y arriba tenemos el número másico y abajo tenemos el número atómico. Ahora vamos a hacer estos ejercicios y voy a salir de la presentación para que los desarrollemos. El primer elemento tiene un símbolo P y eso corresponde al fósforo con tilde. Fósforo. Acá lo que me dan es el Z y el A. Si yo tengo Z
Inmediatamente con la fórmula yo sé que tengo P, por lo tanto P también vale 15. Adicionalmente me dan la información de que es neutro, por lo tanto si tiene 15 protones, la cantidad de electrones debe ser igual para que se contrarresten y me dé efectivamente neutro. ¿Cómo calculo los neutrones? Yo sé que A es la suma de P y N, por lo tanto si me falta uno de ellos, resto estos dos numeritos y la cantidad de neutrones me da 16. Acá me dice que no gana ni pierde, por eso coloqué esa rayita. Y la simbología, arriba vamos a poner el A, que es 31. Abajo vamos a poner el Z, que es 15. Y al ladito vamos a colocar el símbolo, que es P. Luego viene I mayúscula. Eso ustedes deben saber que corresponde al yodo. Ahora ustedes tienen disponible la tabla periódica, así que no se lo tienen que aprender de memoria para nada. La utilizan. Acá me dan P de protones y N de neutrones. Si yo tengo P, inmediatamente yo sé que tengo N, que corresponde a 53. Ahora, yo no puedo decir que los electrones son 53 porque en la información me dice que gana un electrón. Si gana un electrón, antes era 53, pero ahora ganó uno, me quedaría en 54. Y para yo sacar la cantidad de masa, debo sumar los protones y neutrones. Y eso me da 127. Esto no es neutro, es un anión. ¿Por qué? Porque gana electrones, es decir, que ha cargado negativamente. Y aquí arriba voy a colocar el 127. Acá abajo voy a colocar el 53. Esto, chicos, por si acaso, lo hago utilizando algo que se llama matrices, es colocar una ecuación. ¿Ya? Son herramientas de Office o de PowerPoint y todas esas cosas. Y aquí voy a colocar entonces el símbolo, pero si lo coloco así no está completo. Debo yo colocar el símbolo del anión. ¿Ya? Y aquí voy a colocar un superíndice. Superíndice. Y ahí me queda el símbolo perfecto. Luego viene el molibdeno. Lo coloqué en mayúsculas, pero en realidad da lo mismo. Recordemos que cuando tenemos dos letras en el símbolo, la primera siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. En el ejercicio del molibdeno me dicen que no gana ni pierde y me dan los neutrones y los electrones. Si no gana ni pierde, carga. Entonces, si tengo 42 electrones, tengo 42 protones. Y si los protones son 42, Z vale 42, por las fórmulas, recordemos. Y A lo saco sumando protones y neutrones. Y eso me da 96. Acá, como no ganó ni perdió, es neutro. Arriba vamos a colocar el 96 que corresponde a la masa. Abajo vamos a colocar el número atómico que corresponde a 42. Y al ladito vamos a colocar el símbolo químico. Como esto no tiene carga eléctrica, no debo colocar ningún signo positivo ni negativo con superíndice. Veamos qué pasa en el último. Me aparece una simbología y me dicen que pierde 2 electrones. Entonces yo con esta simbología voy a colocar inmediatamente el A, que corresponde al de arriba, y el Z, que corresponde al de abajo, ¿cierto? Si esto tiene un Z de 34, la cantidad de protones también es 34. Pero ojo aquí, si fuese neutro tendría 34 electrones, pero perdió 2, entonces 34 menos 2 es 32. Y el número de neutrones lo saco restando A y P. Y entonces A menos P me da 45. Aquí yo sé que esto, si pierde electrones, es un catión.
Eso quiere decir que esta simbología no está completa, sino que debo colocar un +2, ¿cierto? Voy a seleccionar para poner el superíndice. Y me queda el símbolo químico. Quedó un poco raro, pero no importa, se entiende. El símbolo químico va a ser Se, que corresponde a selenio. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra tablita completa. ¿Ya? Ahora finalizamos con lo que corresponde a cambio físico y cambio químico. Voy a poner la presentación de nuevo. Bien. Nosotros tenemos cambio físico y cambio químico. El primero es reversible, el segundo es irreversible. ¿Por qué? Cuando hablamos de cambio físico, estamos mencionando que hay una alteración en la materia, pero en su estado es físico, o ya sea el tamaño o forma. En cambio, en el cambio químico, lo que se modifica va a ser el contenido atómico, la estructura química de la materia. Y aquí aparecen algunos ejemplos que yo se los di en clase. Por ejemplo, el cambio químico, tenemos la combustión, putrefacción, oxidación, digestión, fermentación. Y en general las reacciones químicas, ya podría dar bastantes más ejemplos. Y en el cambio físico coloqué algunos ejemplos porque también hay muchos. Por ejemplo, el estiramiento, encogimiento, los cambios de estado que corresponden a todos los que vamos a ver a continuación. Moler, romper, trizar, etc. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver los cambios de estado de la materia y sus nombres. Tenemos 3 estados de la materia que estudiamos: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Ya? Y aquí están las denominaciones. Por ejemplo, cuando pasamos de estado líquido a sólido se llama solidificación. El cambio inverso se llama fusión. Cuando nosotros pasamos de estado líquido a estado gaseoso, hablamos de evaporación o vaporización, cualquiera de las dos está correcta. Si lo hacemos de manera inversa, o sea, de estado gaseoso a estado líquido, estamos hablando de condensación. Y acá, entre el estado gaseoso y el estado sólido, sin pasar por el líquido, ustedes se dan cuenta que es directo, tenemos la sublimación directa cuando pasa de sólido a gaseoso y la sublimación inversa cuando pasa de gaseoso a sólido. Acá aparece una leyenda donde las flechas rojitas se deben a un aumento de temperatura y las flechas verdes es una disminución de temperatura para que ocurran estos procesos. ¿Ya? Bien, finalmente vamos a ver qué corresponde a sustancia pura y compuesto. En realidad yo le dije las sustancias puras corresponden a todo tipo de material, digamos, que contiene un solo tipo de átomo, ¿ya? Y cuando hablamos de una sustancia compuesta, vamos a hablar entonces de 2 o más elementos que están unidos por enlaces químicos. Vamos a nosotros diferenciar entre sustancias simples y sustancias compuestas. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, el agua tiene, aquí es un dibujito súper simple, el agua se nota que tiene 2 tipos de elementos distintos, por lo tanto es una sustancia compuesta. Este tipo de oxígeno sería una sustancia simple. El nitrógeno también. Si hablamos del metano, también tiene 2 tipos de elementos, por lo tanto sería una sustancia compuesta. El amoníaco también tiene 2 tipos de elementos, sería una sustancia compuesta, al igual que el dióxido de carbono. Pero si vemos el fósforo, tiene solamente 4 pelotitas que son idénticas, así que sería una sustancia simple. Y para finalizar, vamos a hacer un ejercicio que dice: clasifica los siguientes ejemplos en sustancia pura simple o sustancia pura compuesta. Entonces aquí yo voy a colocar una X en lo que corresponda.
Cuando hablamos del H2O, inmediatamente yo veo que tiene hidrógeno y oxígeno, así que es una sustancia pura compuesta. Si veo el O3, solamente tiene oxígeno, es simple. La siguiente molécula del ácido fosfórico sería un compuesto. F2 sería sustancia simple. El sulfuro de hierro sería un compuesto porque tiene dos tipos de elementos. Acá quiero que vean una como trampita que coloqué. Ahí hay una C, y una O mayúscula. Y aquí hay una C y una O minúscula. Acá nosotros vemos que es carbono y oxígeno, porque cada mayúscula indica que es un elemento distinto, por lo tanto esto es un compuesto. Pero cuando yo tengo una mayúscula seguida de una minúscula, eso corresponde a un mismo elemento, una sustancia pura simple. ¿Ya? Y luego tenemos el NaOH, sodio, oxígeno, hidrógeno. Así que el hidróxido de sodio corresponde a un compuesto. Y el metano, que tiene fórmula CH4, tiene carbono e hidrógeno, así que también es un compuesto. Ahí. Abajito también sería un compuesto. Y con esto finalizamos entonces el repaso de la materia que hemos visto. Y espero que les haya servido. Saludos y que estén muy bien.